Comenzamos una nueva sesión dedicada a abordar el tema de las consecuencias de la no aprobación del Real Decreto 8 del 26 de medidas del alquiler, en lo atinente a dos cuestiones que afectan particularmente a los arrendadores y a los arrendatarios, a saber, la actualización o revisión del precio del alquiler o la renta y la inaplicabilidad de la nueva prórroga extraordinaria de 2 años que preveía este citado Real Decreto. El Real Decreto Ley 8 del 26, de 30 de marzo del 26, publicado en el BOE del 21 y con vigencia al día siguiente, 22 de marzo del 26, pues no ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 28 de abril del 26 y contenía únicamente dos artículos. El artículo 2, relativa a la limitación o tope en la subida del precio del alquiler hasta el 2%, es decir, si el IPC o el IRAP era superior, como ha sido, por ejemplo, en marzo, el 3,4%, pues solo podría aplicarse el 2%. Y el artículo 1, que era relativo a una prórroga extraordinaria de 2 años más para los contratos de vivienda, solo contratos de vivienda, no de local o uso distinto de vivienda, cuyo plazo contractual o la prórroga posterior venciere antes del 31 de diciembre del 27. Insisto, del 27, no de este año 2026, es decir, casi a 2 años vista. Siendo dicha prórroga obligatoria para el arrendador a solicitud del arrendatario. Pero, como quiera que ese citado Real Decreto no ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados a fecha 28 de abril del 26, es decir, ha quedado derogado, se suscitan ahora algunas controversias, no pocas, sobre la validez o vigencia de dicha prórroga extraordinaria de 2 años más desde el vencimiento del plazo inicial del contrato o de las sucesivas prórrogas anuales. Y las consecuencias inmediatas de la no convalidación de ese Real Decreto Ley de Alquileres, entre otras, son principalmente dos. De una parte, la falta de seguridad jurídica para ambas partes, arrendadora y arrendataria, y de otra parte, la quiebra del principio de igualdad. Empezando por esta última, pues resulta que de la vigencia del Real Decreto Ley de Alquileres durante poco más de un mes, entre el 22 de marzo y el 28 de abril, como se ha dicho, deriva la coexistencia de arrendatarios de mejor y peor derecho y también de arrendadores de mejor y peor derecho, lo que supone pues una evidente discriminación y una quiebra del principio de igualdad. Por ejemplo, contratos cuyos vencimientos estuvieran comprendidos entre el 22 de marzo y el 28 de abril, pues sí tendrían derecho a esa prórroga de 2 años más, pero los contratos posteriores al 28 de abril pues no tendrían derecho a esa prórroga. O bien, desde otra perspectiva, en este caso desde la perspectiva del arrendador, pues los contratos posteriores a 28 de abril del 26 sí que serían susceptibles de resolución o finalización. Y los contratos entre el 22 de marzo y el 28 de abril no serían resolubles hasta dentro de 2 años. Esto sin perjuicio de otros conflictos que genera este Real Decreto y su no convalidación, otros conflictos mayores, pongamos por caso que un propietario hubiera verificado un contrato de arras a 15 de febrero del 26, antes del Real Decreto, obviamente sin conocerlo, y para la venta de su vivienda al vencimiento del arrendamiento a 30 de marzo del 26 y el inquilino se acoge a la prórroga por 2 años más. ¿Qué se hace con ese contrato de arras y con esa venta ya pactada antes de la existencia del Real Decreto 8 de 2026? Segunda cuestión, sobre la vigencia o no de la prórroga de los 2 años. Pues en este caso, como en tantos otros, hay que decir que la doctrina está dividida. Habría dos posturas fundamentales. De una parte, un sector del Gobierno sostiene abiertamente la validez de la prórroga extraordinaria de esos 2 años si se ha solicitado por el inquilino en plazo, es decir, entre el 22 de marzo y el 28 de abril del 26, señalando además o pretendiendo que opera en todo caso cualquiera que fuese la fecha del vencimiento del contrato o de la prórroga, siempre que fuese hasta el 31 de diciembre del 27. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial indica que, habida cuenta del carácter temporal, extraordinario y fundamentalmente provisional de los reales decretos leyes que precisan necesariamente de convalidación del Congreso de Diputados para su plena vigencia, literalmente el artículo 86 de la Constitución española dice que los decretos leyes, los reales decretos leyes, son disposiciones normativas provisionales,
Es decir, no se aplicaría la prórroga a los contratos con vencimientos o con prórrogas a partir de la derogación de este Real Decreto, es decir, después del 28 de abril del 26, aunque se hubiera publicado en el BOE el 30 de abril del 26. Por ejemplo, un contrato con vencimiento a 1 de agosto del 26, en el cual el arrendador hubiera notificado el 25 de marzo del 26, dentro del periodo de vigencia del decreto, y el inquilino hubiera solicitado la prórroga de 2 años a 7 de abril del 26, es decir, dentro del periodo de vigencia del decreto, aunque se hubiera solicitado en el plazo previsto para esa solicitud, no tendría derecho a la prórroga por ser el vencimiento el 1 de agosto del 26. En resumen, lo que dice esta doctrina jurisprudencial es que no se aplica a los contratos que al tiempo de la derogación del Real Decreto no hubieran vencido, pues hasta su vencimiento no comienza a desplegar sus efectos jurídicos la prórroga extraordinaria, aunque se hubiera solicitado en plazo. Es decir, entre el 22 de marzo y el 28 de abril. Y por eso ese Real Decreto solo sería de aplicación a aquellos contratos cuyo vencimiento sí estuviera comprendido entre el 22 de marzo y el 28 de abril. Concluyendo, el quid de la cuestión no es la fecha de solicitud dentro del plazo de vigencia del Real Decreto, y sí la fecha del vencimiento del contrato. Insisto, si la fecha del vencimiento del contrato está dentro del periodo de vigencia del Real Decreto Ley, pues habría derecho a la prórroga, pero si el vencimiento del contrato está posterior a la derogación del Real Decreto Ley, pues no habría derecho a la prórroga. Y aún así, eso sería todavía cuestionable si se plantease la constitucionalidad del propio Real Decreto Ley 826, que, como se dijo, es una disposición normativa provisional que debería responder, de una parte, a una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad, como dice la literalidad de la Constitución, lo que se compadece poco con situaciones que puedan prorrogarse hasta diciembre del año 27. Y de otra parte, porque no pueden los reales decretos leyes afectar a materias del título 1 de la Constitución y, en este caso, el derecho a la vivienda, que se regula en el artículo 47, está comprendido dentro del título 1 de la Constitución, es decir, dentro de las materias excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto Ley. Bueno, pues finalmente, con todo lo dicho, pues parece prudente, y así lo recomendamos, que en su caso se consulte con algún asesor en cada supuesto concreto, partiendo de la fecha inicial del contrato, su fecha de vencimiento y, en su caso, de sus prórrogas. Y es todo, siendo la cuestión pues no precisamente pacífica.